No se trata de causar un daño físico, sino de mantener una presión psicológica sobre la población rusa. En la madrugada del 9 de octubre de 2024, un silencio inquietante envolvía la región rusa de Briansk. De pronto, algo rompió la aparente calma. Las fuerzas de drones del ejército de Ucrania habían lanzado un ataque quirúrgico contra uno de los depósitos de armamento más importantes de Rusia. Este sitio, cargado con enormes cantidades de artillería y misiles, no era solo un almacén. Era una pieza clave en la maquinaria militar rusa, y su destrucción marcaría un punto de inflexión en el conflicto. Los drones ucranianos surcaron el aire con precisión letal, desatando el caos en el corazón de la infraestructura militar rusa. Las explosiones iluminaron el cielo mientras una nube de fuego y humo ascendía, señalando el colapso de un bastión que el Kremlin consideraba intocable. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, te llevaremos al centro de esta audaz operación, explorando cada detalle y revelando cómo Ucrania está reescribiendo las reglas del conflicto. Comencemos. Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Briansk, Rusia. Depósito de armamento. Este lugar había sido identificado como un blanco estratégico crítico, una pieza esencial en la maquinaria bélica rusa. Ubicado en un territorio profundamente defendido, este arsenal almacenaba un vasto inventario de artillería pesada, cohetes y misiles, recursos vitales para mantener la intensidad de las operaciones rusas en el este de Ucrania. Pronto, un ataque comenzó a planificarse. La inteligencia detrás del mismo fue meticulosamente recopilada. Imágenes satelitales de alta resolución revelaron el tamaño y disposición del depósito, mientras que drones de reconocimiento cartografiaron el terreno, identificando puntos de acceso y las rutas de patrullaje de seguridad. Además, información de fuentes humanas dentro del territorio enemigo añadieron una capa crucial al análisis, revelando no solo la ubicación exacta del arsenal, sino también la frecuencia y patrones de actividad en la instalación. Este nivel de detalle permitió a los estrategas ucranianos diseñar un ataque quirúrgico con el fin de generar el máximo impacto. Elegir concretarlo por la noche no fue casualidad. En la penumbra, las defensas rusas, aunque sofisticadas, tendrían menos tiempo de reacción ante drones rápidos y letales. Cada movimiento fue calculado para reducir al mínimo las probabilidades de fallo. Esa noche, marcada por la planificación y el sigilo, drones kamikaze ucranianos trazaron un camino letal hacia uno de los objetivos que simbolizaban el poder logístico ruso. Desde un centro de operaciones remoto, seguían en tiempo real cada segundo de su trayectoria. La tensión era palpable. Los monitores mostraban un paisaje nocturno desolado, mientras las máquinas se acercaban lentamente a su objetivo. Cualquier ajuste necesario podía ser realizado en segundos desde el control remoto, garantizando que cada dron cumpliera su misión.
ёбан. Еще! La destrucción de Briansk no solo iluminó el cielo, sino que dejó claro que ni siquiera el corazón logístico de Rusia estaba fuera del alcance de la guerra. Una vez que los drones localizaron su objetivo, impactaron directamente contra el depósito, desencadenando una serie de explosiones que se prolongaron durante varias horas debido a la gran cantidad de municiones almacenadas. Las secuelas del ataque fueron brutales. Enormes columnas de humo y explosiones secundarias, pruebas del impacto devastador sobre el arsenal. Con una precisión casi quirúrgica, los drones desataron explosiones que resonaron más allá del campo de batalla, desgarrando no solo la infraestructura, sino también la confianza rusa en su propia seguridad. Aaron, it puts pressure on the Russian government because the more of these ammunition depots that the Ukrainians can take out, that obviously means that they have less munitions, which means their time is shorter. The other thing is that it disrupts their logistics operations, and that also provides in the short term an advantage to the Ukrainians. Si bien no hay información oficial al respecto de la artillería utilizada en este ataque en particular, se sabe que durante la guerra, Ucrania ha usado modelos de drones como el Switchblade 600 o versiones adaptadas del Shahed 136, capturados previamente a las fuerzas rusas. A su vez, Zelensky ha empezado a desarrollar drones de largo alcance con capacidad para llevar cargas explosivas considerables, capaces de penetrar profundamente en territorio enemigo. En un comunicado publicado luego por el ejército ucraniano, se informan las repercusiones de ese ataque brutal. Por la noche, unidades de las fuerzas de sistemas de drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo con éxito una operación para destruir un arsenal enemigo junto al pueblo de Karachevo, en la región de Briansk. El ataque con drones se había transformado en un hecho histórico para el desarrollo de este conflicto. Del lado ruso, las repercusiones del ataque fueron inmediatas y severas. Los informes de la destrucción del depósito llegaron a los más altos niveles de mando en cuestión de horas. El ataque no solo era físico, sino que desestabilizó los planes rusos por completo. As President Putin has repeatedly stressed, missile strikes deep inside Russian territory will change the nature of the conflict, its very essence, and be a radical escalation. After all, the USA, England, and France will be directly entering a war with Russia, with all the ensuing consequences for their own territories. La reacción rusa fue un caos absoluto, un reflejo de la vulnerabilidad que hasta ese momento se había intentado ocultar a toda costa. Cada impacto de un dron fue una bofetada a la confianza ciega que el Kremlin había intentado construir, y la respuesta, desorganizada y frenética, solo sirvió para confirmar lo inevitable. Ucrania no solo tenía la capacidad de atacar, sino que podía hacerlo con una precisión aterradora, eligiendo el momento y el lugar de su golpe con una eficiencia imparable. El mensaje era claro, y cada dron lanzado profundizaba la grieta en la narrativa de invulnerabilidad del Kremlin. Las Fuerzas Armadas rusas, ya desgastadas por la extensa y complicada logística necesaria para abastecer sus líneas de suministro, enfrentaron un desafío aún mayor tras el ataque en Briansk. La destrucción del depósito obligó a reconfigurar rutas, improvisar soluciones y asumir riesgos adicionales para mantener el flujo de municiones hacia el frente. Esta interrupción fue un golpe directo a la confianza estratégica de las tropas y los altos mandos. Las explosiones en Briansk no solo destruyeron un arsenal, sino que también dieron inicio a una serie de preguntas inquietantes en el pueblo ruso. ¿Qué tan seguras son nuestras posiciones? ¿Quién protegerá nuestras líneas de abastecimiento? Cada soldado, cada comandante, comenzó a mirar el cielo con recelo, anticipando un posible ataque invisible e imparable.
Pero el impacto no solo se limitó a las fuerzas militares. En las localidades cercanas al depósito, la población civil quedó atrapada en una atmósfera de miedo y tensión. Los estallidos nocturnos fueron tan potentes que hicieron temblar ventanas y cimientos. Pero eso solo fue el comienzo. Los días siguientes estuvieron marcados por operativos de seguridad y un aire de desconfianza hacia las autoridades. Cada mirada hacia el horizonte reflejaba la inquietud de un pueblo que, en un abrir y cerrar de ojos, se dio cuenta de su vulnerabilidad. El ataque de Ucrania a Briansk no solo rompió la sensación de seguridad en Rusia, sino que también destacó la eficacia estratégica de Kiev al golpear con precisión un objetivo clave más allá del frente de batalla. No se trata de causar un daño físico, sino de mantener una presión psicológica sobre la población rusa. Por un lado, Ucrania quiere enseñar que el gobierno ruso no puede proteger a sus ciudadanos o no puede protegerlos de forma más eficaz. La escena en Briansk trajo a la memoria las pesadillas vividas en Kiev durante los ataques con drones, cuando la rutina de la ciudad quedó suspendida en un instante de caos. En un amanecer enrarecido por el humo y el miedo, un enjambre de drones apareció en los cielos, sembrando el pánico entre los habitantes. Las sirenas de alerta rompieron el silencio, mientras familias enteras buscaban refugio en sótanos o estaciones de metro. Un dron impactó directamente contra un edificio residencial, provocando una explosión tan potente que esparció vidrios, ladrillos y polvo por toda la manzana. El eco de la detonación se entremezclaba con los gritos de quienes huían, y los equipos de rescate, enfrentando las llamas y los escombros, luchaban por sacar a los atrapados. Las calles desiertas y los ojos llenos de horror de los testigos capturaban una verdad incuestionable. La guerra ya no se limitaba a los frentes lejanos, sino que invadía las vidas cotidianas con una brutalidad implacable. Ucrania ha ido evolucionando a lo largo del conflicto. En el transcurso del mismo, ha desplegado una impresionante variedad de vehículos aéreos no tripulados, demostrando una adaptabilidad y creatividad que ha sorprendido incluso a los expertos militares. Desde drones comerciales accesibles, modificados con explosivos improvisados, hasta sofisticadas unidades militares diseñadas específicamente para misiones de precisión, cada modelo ha sido utilizado con un propósito claro: superar al enemigo en el aire y en el terreno. El ataque a Briansk no ha sido el único golpe significativo que sufrió Rusia por parte de los drones ucranianos. El 18 de septiembre de 2024, el ejército de Kiev desplegó una operación en el depósito de armas en la región de Tver. Utilizando un enjambre de drones de precisión, Ucrania dirigió un golpe masivo contra un arsenal en Toropets, a unos 480 kilómetros de las líneas de combate. La explosión resultante, equivalente a un terreno de magnitud 2.8, destruyó cientos de misiles S-300, S-400, Iskander y otros proyectiles, desencadenando una serie de explosiones secundarias que iluminaron el cielo nocturno en un espectáculo aterrador. Este arsenal, considerado uno de los más grandes de Rusia y supuestamente diseñado para resistir ataques aéreos y misiles, fue transformado en un campo de destrucción total. Las imágenes revelan un asalto nocturno de precisión escalofriante, donde las explosiones controladas brindaron un espectáculo devastador, marcando el implacable funcionamiento de los drones ucranianos. Cada detonación no solo destruyó equipos y municiones, sino que desencadenó reacciones en cadena que se percibieron desde kilómetros, transformando el depósito en un infierno visible.
Los ataques en Tver y Briansk, aunque ambos exitosos, diferían en su alcance. El primero asestó un golpe a las reservas de armas avanzadas, cruciales para el arsenal ruso de largo plazo, mientras que el segundo fracturó la capacidad inmediata de mantener ofensivas, interrumpiendo líneas logísticas vitales. No obstante, ambos ataques subrayaron la adaptabilidad de los drones como armas estratégicas y letales. Estos casos de bombardeos son un testimonio vívido de cómo la tecnología y las nuevas tácticas están transformando la guerra moderna. Esta operación demuestra que, en un conflicto donde la superioridad numérica parecía decisiva, la innovación y la estrategia pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Cada dron convertido en un arma letal es una declaración de que el tamaño del enemigo no determina el resultado de la guerra, sino la capacidad de usar la inteligencia, la tecnología y la audacia para aprovechar las debilidades de un adversario. Ucrania avanza con mayor solidez en sus ataques más allá de las fronteras. Operaciones como las incursiones en Briansk y otras regiones rusas han marcado un cambio estratégico, demostrando que la resistencia ucraniana no solo se limita a la defensa de su territorio, sino que también busca debilitar al enemigo en su propio suelo. La guerra en Ucrania, una lucha de resistencia y adaptación, sigue desafiando las reglas tradicionales del combate. ¿Qué otros límites serán puestos a prueba en un conflicto donde cada movimiento redefine la estrategia militar? Históricamente, Rusia ha sido conocida como tierra fértil para el desarrollo de poderosos tanques de guerra. Tanto así que en tiempos soviéticos llegó a tener la fuerza más grande del planeta, multiplicando varias veces la cantidad de unidades de otras naciones. Si bien mucho ha cambiado, los carros de combate siguen siendo un as bajo la manga del Kremlin. Es por eso que el ejército de Ucrania ha puesto especial énfasis en la cacería y destrucción de esas máquinas. No hay un método único o sencillo para librarse de esas amenazas. En este video veremos desde ataques aéreos con cohetes, a sorprendentes rendiciones por parte de soldados rusos, de la destrucción total a la victoria sin disparar una sola bala. Acompáñanos en este viaje al corazón del conflicto en Ucrania para descubrir cómo el ejército local se encarga de los tanques enemigos. Te prometemos que te sorprenderás. Para el primer ataque que analizaremos en este video, tenemos que viajar hasta Kharkiv. Más precisamente a las afueras boscosas que han sido utilizadas como vías de transporte para tanques y blindados rusos. El material que veremos a continuación fue publicado en las redes sociales del Ministerio de Defensa de Ucrania y puede entenderse como una brutal cachetada a su vecino invasor. En las imágenes publicadas podemos ver el momento exacto en que 3 tanques son abatidos por la 14ª Brigada Mecanizada, también conocida como Brigada Príncipe Román el Grande. Los impactos son certeros. Primero se distingue una explosión y luego el humo que sale de los carros blindados. No podemos confirmar si hubo sobrevivientes o si la totalidad de los ocupantes fallecieron. Pero te aseguramos que no quieres estar dentro de uno de estos vehículos en el instante en que un cohete da con el exterior. En ese preciso momento, el tanque se transforma en un gigantesco ataúd metálico. Más allá de la trágica pérdida de vidas humanas, los videos nos permiten conocer una unidad importante dentro de la defensa ucraniana, la antes mencionada 14ª Brigada Mecanizada. El Grupo Príncipe Román el Grande se formó el 1 de diciembre de 2014 en la ciudad de Volodymyr.
como parte de la Operación Comando Oeste. Desde entonces, este equipo ha tenido un rol fundamental en los conflictos ocurridos en el este de Ucrania, principalmente a partir de la invasión rusa de 2022. Este nuevo brazo armado heredó parte del material y personal de la 51ª Brigada Mecanizada, lo que incluye un batallón de artillería, otro de carros de combate y todo un equipo de baterías antitanque y reparación de vehículos blindados. En cuanto a historial de servicio, las primeras operaciones fueron registradas en junio de 2015 y julio de 2017, pero fue el 8 de marzo de 2022, con la destrucción de 6 tanques rusos, que esta brigada cobró fama nacional e internacional. Es por ello y por otras importantes victorias obtenidas que en mayo de 2023, el presidente Volodymyr Zelensky le otorgó a toda la unidad la condecoración por coraje y valentía, en honor a los servicios prestados contra las fuerzas rusas. Ahora que entendemos mejor la importancia de la 14ª Brigada, veamos este otro video publicado en sus redes. Esa maquinaria en llamas es un vehículo unificado ruso modelo R-149MA1, un carro blindado pensado para el transporte y la logística del personal y el comando del Kremlin. Es similar al famoso BTR-80, uno de los principales blindados de Rusia, por lo que la destrucción de esta bestia por parte de los cohetes ucranianos es una victoria importante no solo en cuanto a lo material, sino también en cuanto a lo simbólico. La mejor arma de Ucrania para enfrentarse al avance de los tanques enemigos se encuentra en su fuerza de cohetes y artillería. Su emblema, el cual combina cañones con el rayo de una tormenta, describe bastante bien su rol y su capacidad ofensiva. Esta unidad está compuesta por misiles tácticos, obuses, cañones, morteros y munición antitanque. La misión de ese material bélico es destruir recursos humanos, carros de combate, vehículos blindados, artillería enemiga y armamentos antitanque rusos. Es por eso que esta rama del poder terrestre ucraniano ha recibido tanto apoyo logístico y material de parte de Occidente, en particular de los ejércitos que conforman la OTAN. En total, el gobierno de Zelensky ha recibido 36 cañones ligeros L-119 calibre 105 milímetros, los cuales deben ser remolcados. Además, Estados Unidos prometió el envío de más de 36,000 cartuchos de munición 105 milímetros para ser disparadas desde esa plataforma. En cuanto a entrenamiento, 30 soldados de la Fuerza de Defensa de Nueva Zelanda fueron enviados a Kiev para entrenar a los guerreros locales en el uso de ese sistema de origen británico. Además, Ucrania ha solicitado y recibido munición calibre 155 milímetros por parte de la OTAN. Estamos hablando de piezas como el Panzerhaubitze 200, el AHS Krav y el obús autopropulsado Caesar. Pese a este apoyo, las cosas fueron cada vez más complicadas para las tropas de Zelensky. Desde mediados de 2022, el Ministerio de Defensa ruso ha hecho hincapié en mostrar la enorme cantidad de armas suministradas por Occidente que ha logrado destruir el ejército del Kremlin, en especial los cañones L-119 antes citados. Si bien en Ucrania reconocieron esas derrotas, también han marcado que cada una de esas plataformas ha destruido vehículos blindados y tanques del enemigo, cumpliendo con creces su objetivo principal, que es debilitar la infantería mecanizada y la infantería motorizada. Para probar esas afirmaciones, el bando ucraniano ha publicado impactantes videos como el que veremos a continuación. ¡Boom! Lo que acabas de ver estallando en 1000 pedazos es uno de los tantos tanques rusos que han sido empleados como punta de lanza durante la invasión en territorio ucraniano.
Al inicio del registro podemos ver la primera parte del ataque sobre estas máquinas. El convoy se dispersa en dos direcciones intentando escapar del fuego de mortero o artillería que prometía transformar los vehículos en chatarra humeante. Sin embargo, era demasiado tarde como para revertir el destino. Al cabo de unos segundos, la imponente maquinaria queda envuelta en una bola de fuego. Si bien en los anteriores archivos no podíamos asegurar el resultado del ataque, en esta ocasión es mucho más que claro. Todos los ocupantes murieron calcinados al instante. La explosión es bastante impresionante y da cuentas del poder que tuvo el impacto. Aun si el tanque no fue destrozado por completo, la temperatura interna se asemejó al infierno por varios segundos. No hay forma de salir con vida de un contexto semejante. Este tipo de ataques se transformaron en el talón de Aquiles de los hombres de Putin. Ucrania cuenta con varias ciudades industriales y puertos importantes, pero cada una de esas localidades está separada por grandes extensiones de tierra escasamente pobladas, con menor densidad de edificios. Los largos caminos rurales son un factor de riesgo para los convoyes de tanques. Tienen que marchar a baja velocidad y se exponen al peligro del fuego de la resistencia local. Ya sea en la forma de drones o de parte de la fuerza de cohetes y artillería, los tanquistas rusos han tenido un trabajo duro y con pocas expectativas de vida durante todo 2022 y 2023. Volvamos por un momento al brutal ataque que te enseñamos hace instantes. El segundo tanque es atacado. Intenta acomodarse, pero queda quieto a un costado del camino. Al cabo de unos segundos, llamas. Es imposible imaginar el horror que sufrieron los ocupantes de ese carro que se transformó en una caldera mecanizada. El humo se eleva hacia el cielo como señal de derrota. Fue una jornada dolorosa para los hombres del Kremlin. Para el siguiente caso, vamos desde las afueras boscosas a los centros urbanos, donde las batallas convirtieron a las ciudades en cementerios ruinosos de apariencia apocalíptica. En estas imágenes capturadas de forma aérea, podemos ver un pequeño convoy de tanques rusos avanzando por un poblado en la región del Donbass, al este de Ucrania. Esta zona fue el epicentro original de las hostilidades y allí se vivieron algunas de las escenas más crudas de toda la guerra. De repente, la calma se transforma en caos cuando un cohete de la Brigada Mecanizada número 54 impacta con uno de los carros. Luego, un segundo impacto genera caos en la formación. Los enormes vehículos buscan dispersarse, pero es complejo tanto por el tamaño de esas moles de acero como por el estado en que se encuentran los caminos del poblado. Las ruinas y los escombros parecen borrar cualquier tipo de semejanza a un lugar habitable. Lo que antes era una pequeña ciudad, ahora es un cementerio de tanques que están a punto de ser destruidos uno a uno. Desde cerca podemos apreciar el momento exacto en que la artillería vuela en pedazos su objetivo. Las decenas de toneladas del tanque parecen elevarse por la fuerza de la explosión. Más allá del ataque, resulta impactante ver el efecto del conflicto en zonas que antes eran habitadas por miles de personas. Parecen imágenes registradas en la Segunda Guerra Mundial, pero este es un archivo del presente, capturado hace apenas unos meses y publicado por el Ministerio de Defensa de Ucrania. Es una buena oportunidad para conocer a otra unidad protagonista de estos enfrentamientos, la 54ª Brigada Mecanizada. Al igual que la 14ª Brigada, este equipo fue puesto en servicio en 2014, durante la Guerra del Donbass. En 2016 fue uno de los bastiones a la hora de enfrentarse a los separatistas prorrusos que combatieron en la región. Esos choques se conocieron como Batalla de Svitlodarsk. Desde entonces, han logrado importantes victorias contra vehículos y tanques, aunque también se registró una pérdida masiva de personal en letales ofensivas realizadas por el bando ruso. Volvamos al frente de combate, pero esta vez no utilizaremos imágenes aéreas, sino que experimentaremos la violencia con los pies sobre la tierra. Este material implica un cambio de perspectiva radical. Ahora nos encontramos dentro de un tanque del Kremlin, operando junto a sus soldados en la región del Donbass. Estamos en un páramo destruido,
y desde el cielo cae la artillería ucraniana buscando transformar nuestro medio de transporte en chatarra, con nosotros adentro. La única forma de resistir es abrir fuego con el poderoso cañón de esta máquina. En este contexto es imposible saber a ciencia cierta si los disparos fueron efectivos. El horizonte está totalmente cubierto de humo gris oscuro que impide ver más allá. Los disparos de artillería parecen impactar cada vez más cerca. Realmente esta imagen parece una pesadilla transformada en realidad, donde la muerte está a la vuelta de la esquina y puede arribar en cualquier momento. Los tanquistas solo pueden confiar en su puntería y en la falta de precisión del enemigo. Estando al descubierto, están a completa merced del fuego rival y solo es cuestión de metros para que un cohete o munición los destruya. Ante este escenario tan negativo, cabe preguntarse qué otras alternativas tienen los ocupantes de un tanque completamente flanqueado. ¿Es posible rendirse a bordo de una de estas máquinas? La respuesta te sorprenderá. Lo que se asoma por el horizonte es un BMP-2 ruso, un vehículo de combate de infantería con capacidad anfibia que fue diseñado en los años 70. Si prestas atención, hay algo extraño. En la parte superior, un soldado sostiene una bandera blanca, señal de rendición. En su recorrido es acompañado por la atenta mirada de los soldados ucranianos armados, que vigilan en caso de que se trate de una trampa. En épocas de guerra no se puede descartar ni siquiera las tácticas más extrañas. Finalmente, el vehículo ruso se detiene y las tropas locales lo rodean, mientras los ocupantes descienden con cuidado para no alarmar a sus rivales. Cualquier movimiento en falso puede ser entendido como hostil, y será lo último que hagan en su vida. No entendemos ucraniano, pero no hace falta ser traductor para comprender las órdenes claras que le están dando al soldado ruso rendido. Al suelo y manos atrás. Para las tropas de Ucrania, esta es una victoria fundamental. No solo porque capturan enemigos sin disparar una sola bala, sino también porque ahora tienen en su poder un BMP-2. Como te indicamos previamente, es un vehículo anfibio de fabricación soviética, pero que sigue ampliamente en uso. En cuanto a tecnología, se trata de una evolución del BMP-1, con la adición de un cañón más pequeño y versátil de 30 milímetros que puede disparar misiles antitanque mucho más efectivos. La torreta fue la sección del vehículo que sufrió modificaciones más importantes. En el modelo anterior, el sistema de periscopios e iluminador infrarrojo estorbaba al cañón, provocando un ángulo muerto, y el sistema solo ofrecía un campo de visión limitado al comandante. Para corregir estos defectos, la torreta fue ampliada para poder ubicar al comandante a la derecha del artillero. Esta innovadora modificación proporcionó al comandante del vehículo una posición más ventajosa y con mejor campo visual, típica en los tanques modernos. En total, la capacidad máxima de transporte del BMP-2 disminuyó de 8 a 7 soldados, reduciendo también el número de escotillas verticales del habitáculo de tropas a solamente 2. El vehículo goza de gran maniobrabilidad y velocidad, aunque su blindaje puede ser penetrado fácilmente con cañones ligeros e incluso con ametralladoras pesadas. Regresemos al momento de la captura de este imponente carro. Desde la cámara corporal de este soldado ucraniano podemos apreciar en mayor detalle la estructura y el tamaño del BMP. Si bien sus dimensiones son inferiores a las de un tanque de combate principal, este tipo de unidades son fundamentales para la proyección de poder de la infantería del Kremlin. A lo largo de este video hemos recorrido los diversos escenarios que se viven en territorio ucraniano, desde brutales ataques que convierten a los tanques en una bola de fuego, a capturas pacíficas sin la necesidad de efectuar un solo disparo. Si bien los tanquistas de este último registro pasaron a ser prisioneros de guerra, y de seguro les esperan severas reprimendas en su patria, corrieron mejor suerte que aquellos hombres que fallecieron calcinados en el interior de estas moles de metal. Este es un trofeo de guerra capturado a los rusos que ahora usamos contra ellos. Motivación, eso es lo que marca la diferencia
nos dice el comandante Andrei, que nos explica que su unidad dispone de los mismos tanques que los rusos, pero que ellos están defendiendo su patria. Rusia compite con los países occidentales que suministran armas a Ucrania. Esta frase a modo de broma pertenece al coronel Oleksandr Zaruba, miembro de las Fuerzas Armadas de Kiev. Y si bien puede parecer simplemente un dicho para hacer enfadar a las autoridades en Moscú, lo cierto es que se trata de una inquietante realidad. Los soldados del Kremlin suelen encontrarse luchando por sus vidas, mientras observan cómo sus propios tanques avanzan contra ellos mismos. Resultan ser los tantos trofeos que han conquistado los combatientes ucranianos para poner en contra de sus viejos dueños. ¿Pero cómo puede ser esto posible? En este nuevo video de Mundo de Armas, te invitamos a sumergirnos en el campo de batalla de Europa y conocer todo acerca de la estrategia que ha permitido a las tropas locales seguir librando una desafiante guerra frente a la potencia rusa. Cuando comenzó la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin estaba convencido de que la guerra no duraría mucho tiempo. Su país ha sido una de las grandes superpotencias militares a nivel mundial, y su vecino no estaba realmente preparado para hacerle frente. Sin embargo, Kiev ha resistido durante 3 años, y aunque parezca contradictorio, en gran medida fue gracias al Kremlin. Es verdad que las tropas ucranianas recibieron un fuerte apoyo de sus aliados de Occidente, pero aún así, una de las principales estrategias para defenderse fue utilizar armamento, capturado a sus enemigos rusos, sobre todo los enormes y poderosos carros de combate. Es que los soldados locales se han hecho con miles de armas como ametralladoras y lanzagranadas. También consiguieron sistemas de artillería y vehículos de transporte de personal. No obstante, el gran tesoro lo representan alrededor de 300 tanques de diferentes modelos arrebatados a los hombres de Moscú. Ahora bien, ¿cómo fue que los combatientes de Kiev lograron quedarse con estas piezas claves dentro de un conflicto armado? Lo cierto es que no hay una sola respuesta a esta pregunta, sino que se trata de una acumulación de varios factores. En primer lugar, debemos hablar sobre la efectividad del equipamiento bélico. Y es que durante el comienzo de la guerra, Ucrania recibió un paquete de apoyo por parte de sus aliados con 2 tipos de misiles clave para la contienda: los Javelin estadounidenses y los Senlo británicos. Estos proyectiles antitanque se convirtieron en el terror de los blindados rusos, ya que tenían la capacidad de destruir un gigantesco tanque, a pesar de que su costo era 100 de veces menor. Ante la eficacia de este tipo de armas, la táctica rusa también hizo su parte. El ejército de Moscú lanzó su invasión operando en grupos de combate formados por tanques, infantería y artillería. Aprovechando la cantidad de material bélico en su arsenal, estas unidades trabajaban de manera autónoma, pero su composición generalmente era representada por una gran cantidad de vehículos blindados y tropas relativamente pocas que pudieran defenderlos si eran atacados. Si bien el diseño servía para atacar a gran velocidad con mucha potencia de fuego, la reducida escolta no podría tomar represalias frente a una ofensiva rival. Esto significó una ventaja para los soldados de Ucrania, los cuales aprovecharon las circunstancias para destruir la mayor cantidad de tanques enemigos posible. Pero como te imaginarás, esas unidades devastadas por los misiles de la resistencia eran imposibles de recuperar. Es por eso que aquí entra el segundo de los factores de los que hablábamos: la incompetencia rusa. Así lo plantearon los expertos en temas bélicos, pues los hombres de Kiev se han encontrado muchas veces
con carros de combate abandonados por fallas de logística, ya sea por quedarse sin combustible o atascados en el lodo de determinadas regiones. Y de inmediato también podemos hablar de una tercera variable, el instinto de supervivencia. Es que en ocasiones simplemente las tropas de Moscú han dejado sus tanques para huir o se han entregado al enemigo para evitar una muerte cruel. На землю! Курсом в землю! В броне что-то есть еще? Нет. Нет. Контроль! Así, ya sea por una o varias de estas razones, las fuerzas ucranianas se han encontrado con un número de trofeos de combate lo suficientemente grande como para abastecer a una decena de batallones. De todas formas, no siempre se encuentran en condiciones óptimas debido a las exigencias de la guerra. Es allí donde entra en acción un grupo de hombres claves para sostener la resistencia local. Detrás de los miles de soldados de Kiev desplegados a lo largo de más de 160 kilómetros del frente para la contraofensiva, se encuentra un pequeño ejército de mecánicos, ingenieros y técnicos de armamento que son responsables de mantener en funcionamiento la creciente flota de tanques, vehículos blindados y artillería hecha en Occidente o capturada del enemigo. Trabajan en campamentos en el bosque, en edificios abandonados cerca del campo de batalla, o como grupos móviles para averías, ya que llevan sus servicios a donde estén las unidades militares. De este modo, intentan evitar remolcar el equipo por largas distancias de regreso a la base. Así, de manera similar a como los médicos de combate arriesgan su vida cada día para ayudar a los heridos, los mecánicos se han aventurado por terrenos minados y fuego rival para recuperar y reparar vehículos descompuestos o dañados por los bombardeos. Es un trabajo peligroso, pero decisivo para reforzar las filas ucranianas, necesitadas de potencia armamentística y enfrentar al gigante ruso. Ucrania ha estado buscando cientos de tanques modernos para formar lo que el presidente Volodymyr Zelensky llamó un puño de libertad que podría dar a sus tropas la potencia de fuego para romper las líneas defensivas rusas y recuperar territorios ocupados en el sur y el este. Sin embargo, esta contraofensiva llevada a cabo por las fuerzas de Kiev en varios rincones del país ha provocado pérdidas con el correr de los meses. Adicionalmente, los mecánicos también se sumaron a la lista de bajas junto a los soldados. No obstante, este sacrificio parece no haber sido en vano. Un ejemplo de las victorias conseguidas por los ucranianos fue la liberación de Izium, en la región de Yarkov. Las tropas locales obligaron a las fuerzas invasoras a retroceder, atacando posiciones fortificadas y capturando en el camino varios sistemas, incluyendo tanques. De hecho, este episodio también dio lugar a una peculiar escena, en la que un soldado de Ucrania se comunicó con la empresa fabricante de un tanque T-72 ruso para solicitar soporte técnico y descubrir cómo solucionar algunas de sus fallas. Получается, знаете, какая проблема была в этих танках? Когда мы их забирали в трофеи под Изюмом. Не понял. Я говорю, смотрите, я командир бронегруппы К-2. Это второй механизированный батальон 54-й Бахмутской бригады. Вооруженные силы Украины. Когда мы будем забирать следующие машины в трофей, делайте их лучше, чтобы нам было проще их эксплуатировать. Договорились с вами? Спасибо большое. Все. Давайте, берегите себя. Слава Украине. Más allá de la burla de este soldado, las tropas ucranianas también se han encontrado con complicaciones para explotar al máximo las capacidades de su botín. Y es que no todo es tan fácil como parece. Es verdad que un blindado destruido es uno menos para el enemigo, y uno capturado vale por dos. No solo restando en las filas rivales, sino sumando en las propias. Sin embargo, no siempre es así. El robo de material bélico fue muy bien recibido. Muchos vehículos pasaban de inmediato a engrosar las filas de los hombres de Kiev, y a medida que los rusos se debilitaban, ellos se fortalecían. A pequeña escala fue fantástico, pero cuando se habla de cifras de varios centenares, el asunto se complica, y mucho.
El problema es que en los batallones ucranianos, prácticamente ninguno combate con dos blindados iguales, lo que supone una pesadilla logística y de mantenimiento. Con números pequeños y al principio del conflicto, todo se podía sostener. Sin embargo, a medida que los combates se dilatan, los equipos se degradan y surgen averías o daños. Ahí es cuando hace falta un trabajo que es difícil de realizar, con piezas de recambio que muchas veces son imposibles de conseguir. Es por eso que en ocasiones se aprovecha su poder al máximo antes de que queden obsoletos. El punto a favor de Ucrania es que al contar en sus propias filas con carros de combate de origen soviético, están familiarizados con la operatividad de los equipos rusos, por lo que no se necesita de una mayor capacitación para manejarlos. Ahora bien, pese a los desafíos, los expertos hacen milagros para reemplazar las piezas que no pueden conseguir, o arreglan daños de forma casi mágica al improvisar. De esta manera, Kiev ha podido superar los contratiempos y poco a poco ha logrado sacar provecho de sus botines de guerra. Las historias en las que se habla de poderosos tanques rusos, que van desde los antiguos T-62 hasta los modernos T-90, se siguen acumulando. Y su regreso triunfal contra sus antiguos amos completan el épico relato de los ucranianos. Días después, el tanque volvió a la acción en contra de los rusos. Este es mi tanque personal, soy el comandante y el dueño del tanque. En marzo, dice, el tanque destruyó 24 vehículos rusos, más 2 tanques. Luchando ahora cerca de Izium, ya destruimos 3 o 4 tanques enemigos. Mientras la contienda sigue avanzando, las tropas de Ucrania continúan aprendiendo sobre el armamento enemigo y cada vez lo utilizan de manera más efectiva. También suman conocimientos sobre nuevas y avanzadas tecnologías desarrolladas por el Kremlin. Y es que sus vehículos proporcionan información interesante dado que la Federación Rusa cooperó con muchos países en la modernización técnica de sus armas, por lo que en la actualidad disponen de electrónica sofisticada fabricada por diversos equipos. Esto sucede ya no solo en relación a los ataques, sino también en cuanto a misiles, drones, o incluso equipamiento de los soldados rivales que sirve para transmitir datos en tiempo real. Sin embargo, no quedan dudas de que la gran diferencia a favor de Kiev la han hecho los carros de combate capturados, los cuales ahora llenan los campos y se han convertido en el terror de sus antiguos dueños. En cuanto la batalla siga acechando el territorio ucraniano, los secretos de Moscú correrán el riesgo de ser descubiertos por su enemigo y los aliados occidentales de Kiev. No obstante, a estas alturas parece ser el precio que deberá pagar Vladimir Putin por su altivez, debido a que el presidente ha asegurado que no dará el brazo a torcer en esta contienda con final abierto. Aquella invasión que comenzó como una incursión sencilla para la potencia rusa, se encontró con una resistencia impensada. Y literalmente, se ha vuelto en su contra como los tanques que causan estragos en sus filas. El futuro de la guerra en Ucrania es incierto y nadie sabe lo que le depara. Pero lo que sí podemos asegurar es que la brutal contienda dejará una profunda cicatriz, no solo entre las dos naciones enfrentadas, sino en todo el mundo. Y ahora sí, luego de haber conocido la increíble historia de cómo los tanques rusos son utilizados contra sus propias fuerzas,
ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Mundo de Armas.